Como de costumbre, su servidor Juan Guzmán, acompañado del profesor Lorenzo Jorge y del profesor Daniel Vargas. Buenos días, Lorenzo, ¿cómo te sientes? Buenos días, Juan, buenos días, Vargas. Muy bien, aquí esperando ofrecerle una entrega muy interesante sobre el existencialismo filosófico. Que tengan buen provecho y muchas bendiciones para todos. Bien, Daniel, ¿cómo está todo? Buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los que nos siguen, ese público maravilloso que cada día crece y se entusiasma más con nuestros programas, cuál es un desafío para nosotros para ofrecerle cada vez algo mucho más interesante cada domingo, ¿verdad? El tema que nosotros tenemos hoy es de suma importancia porque tiene que ver con nuestra existencia. Es la filosofía existencialista, versa acerca de la existencia. ¿Y qué es la existencia? La palabra existencia viene del latín existere, que significa surgir, que es lo contrario a lo estático, es decir, la dinamicidad de la vida y sobre todo de la vida humana. De eso tratan estas filosofías, porque hay que hablar de filosofías porque hay diferentes corrientes, desde ateos, creyentes, agnósticos, de todo tipo hay en este tipo. ¿Y qué son los agnósticos? De filosofía. Personas que no son ni creyentes ni son, ¿verdad? Ateos, sino que están como en la duda, en un estado de stand-by, vamos a decir así. Tierra de nadie, sí. Exactamente. Pero este tema, podríamos decir, como tema, es un tema bien antiquísimo, que ustedes incluso en la Biblia van a encontrar un libro que es existencialista por excelencia, que es el libro de Job, donde Job se enfrenta a Dios y le echa en cara el sufrimiento que tiene, la pobreza y todo. Se lo voy a echar en cara y discute con él, ¿verdad? Eso es el tema del existencialismo. Realmente, ustedes van a ver en algunos autores los detalles, pero ahí ustedes ven ese debate sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre por qué la persona justa recibe injusticia y el ser humano no acepta ni comprende eso y pelea con Dios. Quizá ese es el mismo tema que nosotros tenemos hoy, pero esta no es la raíz, vamos a decir, de la filosofía. Ya como filosofía del siglo XX, propia del siglo XX, quizá la corriente más influyente y más importante de todo el siglo XX y hasta nuestros días, su influencia hasta el día de hoy, porque recuerdo que con estos temas existenciales, cuando yo estudiaba en Alemania, me encontré con inmensidad de jóvenes que estudiaban este tipo de literatura, sobre todo la parte atea que habla del absurdo, del sinsentido, y muchos terminaban suicidándose en la misma universidad, se tiraban por los escalones. La vida no tiene sentido, pero vean cómo puede influir el pensamiento en las personas. Entonces, como tema realmente, en el siglo ya XIX comienza un filósofo de Dinamarca llamado Søren Kierkegaard, que es el primero que podemos decir que asume la existencia como tema fundamental, pero dentro de la teología existencial, como él le llamaba, la teología existencial. Ahí él quiere en contra de la idea de un Dios que arropa al ser humano, afirmar la existencia concreta del ser humano aquí y ahora, que esa vida tenga sentido, y no que lo absoluto, lo abstracto, lo universal arrope nuestra existencia. Entonces importa el ser humano de carne y hueso, el ser que muere, el ser que se enferma, sobre todo que muere, diría Unamuno, porque es uno de los temas cruciales para el existencialismo. Entonces, Kierkegaard va a influir a una serie de pensadores que entonces van a hacer la filosofía existencial. Este es el inicio, diríamos, solo. Y el primero, siguiendo a Kierkegaard, que va a asumir una filosofía existencialista propiamente dicha, en especial en la literatura y en el teatro, es nada más y nada menos que un español, Miguel de Unamuno.
podemos decir, es el primero. Ni Heidegger había escrito Ser y Tiempo cuando Unamuno comenzó a tratar sobre la existencia, siguiendo a Kierkegaard. Y de verdad una filosofía profunda en Unamuno y en sus obras sobre lo trágico de la existencia humana. Así, su obra, lo trágico de la existencia humana, qué trágica es la vida, y trata este tema de la nada, de la muerte, de todo esto. Interesante tema. Pero la influencia también de Heidegger, por otro lado. Heidegger no es un filósofo existencialista como en muchos libros lo ponen, filósofo existencialista, no. Heidegger prepara también el camino para que otros entonces asuman una posición, lo que es existencialista. Precursor, se podría decir. Es un precursor. Con su ontología, ya Heidegger saca la ontología ya de la metafísica. Él quiere hacer una ontología intramundana y parte de la existencia concreta del ser humano para entender al ser. El ser se entiende desde la existencia misma del ser humano. Y vean aquí, esto es lo que va a asumir, por ejemplo, Sartre también en Francia. Aunque Sartre quiere poner a Martin Heidegger como filósofo existencialista, él lo negó, Heidegger lo negó. Digo, bueno, dentro de los filósofos existencialistas, los únicos que representan un ateísmo decidido son Heidegger y yo, dice Sartre. Heidegger negó eso. Dice, nunca en ningún sitio he dicho que soy ateo, en primer lugar. Tampoco nunca dijo que es creyente en ningún sitio, pero que él negó y dijo que Sartre ni entendió sus obras. Porque hay cierta rivalidad entre franceses y alemanes. Los alemanes intelectualmente se creen superiores a los franceses. Y cuando Sartre dice, quiere identificarse con una filosofía de Heidegger, Heidegger dice que él ni entendió su obra. Pues es agnóstico, en definitiva, Heidegger. Es lo que se puede, lo que se podría inferir, sí. Más dentro de un agnosticismo que puede ser también abierto a cualquier realidad, porque lo que propone Heidegger como ser es que nosotros somos seres que vamos hacia la nada, somos seres que estamos arrojados ahí, Geworfenheit, la palabra en alemán es Geworfenheit, el estar tirado ahí en el mundo, y el Dasein, que es la existencia del hombre ahí tirado. Heideggeriano, desde luego, ¿verdad? Heidegger. El ser humano que está ahí tirado en el mundo, y una vez que está tirado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Preocuparse por saber para qué está aquí, preocuparse por el mundo, ¿verdad? Bueno, Daniel se emocionó con el tema del existencialismo, pero tenemos pendiente una pausa, Daniel. Ah, bueno, porque con Juan viene después una parte que es a hablarle de cada uno de estos pensadores, por lo menos de lo más representativo, porque son muchos pensadores existencialistas que hasta en la poesía ustedes van a encontrar a Antonio Machado en España, sí, una poesía existencialista. Y en Alemania a Hölderlin, otro poeta existencialista, pero que no serán tema directo, sino algunos pensadores filósofos. Además, tenemos que tratar de aterrizar el existencialismo en nuestros tiempos para que la gente también pueda identificarse, ¿verdad? Identificar el impacto que tiene. Como ven, este tema del existencialismo es un Juan, tema... ¿le puedo hacer una pregunta breve antes de introducir más profundo? Sí. Sí, claro, por supuesto. Daniel, me interesa saber, y que el público también sobre todo sepa, sabiendo que el existencialismo generalmente, como toda corriente, se opone a alguna, es antagonista o antítesis de otras corrientes. En el contexto de los filósofos existencialistas, ¿qué significa el término... lo esencial que ellos desarrollaron, que ellos dicen, la existencia es antes y está primero que la esencia? Eso me gustaría que tú le describas para después que entre Juan en materia. Sí, y es bueno antes de entrar a la pausa, porque Juan va a entrar en tema después de la pausa. Realmente lo que dominó en el pensamiento fue el idealismo hegeliano como sistema, que incluso para izquierda y para derecha Hegel era la figura de referencia. Sí. Y en Hegel lo absoluto, la idea de lo absoluto arropaba a lo individual y a la existencia del ser humano. Entonces, en la verdadera reacción contra esa absolutez del idealismo
que el positivismo reaccionó, pero no logró darle un fundamento a la existencia del individuo. El positivismo no dejó al individuo sin fundamento. Pero aquí entonces surge el existencialismo como respuesta, buscar ese fundamento a la vida individual, a la vida concreta del ser humano como reacción. Y en este sentido entonces, contra Descartes y Hegel, que habían dominado con esa idea de lo absoluto racional, viene entonces esta tendencia a afirmar lo concreto, afirmar lo concreto. Si antes Descartes decía pienso, entonces existo, es decir, la existencia está después del pensamiento. No, es al revés. Yo existo y entonces pienso, tengo conciencia, es porque después que yo existo. Y esa es la reacción que viene a traer ante esa absolutez el existencialismo, afirmar primero la existencia y después la esencia. Que es existencia humana, ¿verdad? De la persona. Es decir, la persona primero existe y después entonces adquiere o conforma su ser. Claro. Ahora, en el pensamiento sartriano, las cosas en cambio sí son y entonces luego existen por cuanto las cosas no inciden en el devenir, en el modelo de su ser. Es decir, el existencialismo es fundamentalmente, bueno, Sartre insistía, el existencialismo es humanismo, es a partir de la persona. La persona es la responsable de conformarse su forma de ser. Y por lo tanto, primero existe y con su existencia, con el tipo de existencia que desarrolla, termina siendo X o Y. Y por eso entonces plantea lo de que la existencia antecede a la esencia en el pensamiento sartriano. Y mira que Heidegger había planteado eso. Es la disyuntiva del ser humano de desesperación que está ante el ser o ante la nada. Así es. Es decir, mi vida que está aquí se dirige a la nada, voy hacia la muerte. Pero, ¿y quién me salva a mí en esto? Bueno, aquí hay dos alternativas. O tú aceptas que ya todo pasa con tu vida, pero el ser humano no se conforma con eso porque quiere ser eterno, quiere seguir viviendo. Todo el mundo quisiera ser eterno. Esa es la angustia del ser humano. Angustia, eso crea entonces angustia, desesperación. Pero entonces, ¿cómo yo puedo salvarme? Otra opción sería tú aceptar lo divino, lo santo, lo trascendente y buscar un sentido por ahí, pero nunca va a tener una prueba científica ni matemática de nada de eso. Y decir, pero ni en contra de eso tampoco. Entonces tú vas a estar ante esa disyuntiva. Entonces la vida es libertad y decisión. Tú tienes que decidirte. Y aquí es donde está el punto clave del existencialismo, donde mi existencia la decido yo. Y yo, como una unidad en mí, tengo que asumir el compromiso, la preocupación por mi vida y por mi mundo como proyecto. Daniel, algunos autores han establecido, oponiendo el pensamiento existencialista a las creencias, a lo que ellos le llaman la esencia, que el ser humano debe crear su propia subjetividad y sus propios valores, atendiendo a sus circunstancias, a su existencia, a la relación que tiene con la realidad, con el contexto. Y establecen que el ser humano debe actuar en base a dos cuestiones fundamentales, que son la libertad de ser, de hacer lo que cree, lo que la voluntad le dicte, sus deseos, su querer, y hacerlo con ética, con principio de ética, es decir, con responsabilidad, es decir, que tus acciones, buscando el sentido a la vida, estén dirigidas por los parámetros y las orientaciones de la moral, de la responsabilidad individual hacia los otros y hacia el medio ambiente. En ese sentido, el pensamiento existencialista dice que lo esencial, la existencia, tu existencia como persona debe diferenciarse de la esencia, en el sentido, entendiendo la esencia como aquello que te dictan los poderes, que te dicta la clase dominante, que te dictan los dogmas religiosas. Y cuando dicen que se opone, en cierto sentido,
al empirismo y al racionalismo, lo que indica es que no se deben seguir los dictados, los fundamentos empíricos simplemente sin ligación con las ideas, y que tampoco se debe seguir solamente la razón, que la razón debe usarse para combinarlo con tu accionar particular. Bien, como ven, vamos a pasar de inmediato a la primera pausa de nuestro programa Dialéctica, porque la verdad importa, y volvemos con ustedes en unos segundos. Eso que tú dijiste de la decisión. Aquí estamos de nuevo con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Vamos a hacer una especie de posicionamiento del existencialismo, porque el existencialismo tiene una causa, es decir, es una reacción a una situación dada. En el programa pasado nosotros hablamos del epicureísmo y del estoicismo, que son dos corrientes de pensamiento con un sentido también existencialista, porque es una pregunta que se hace el filósofo sobre la vida, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la angustia. Todas esas cosas es lo que llaman los existenciales. Los existenciales. De hecho, la gente dice con frecuencia: tengo problemas existenciales, o estoy haciéndome preguntas existenciales. Y las preguntas existenciales son precisamente: ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es la realidad mía? ¿Quién soy yo verdaderamente? Se pregunta a la persona sobre el destino, se pregunta sobre el universo, y se pregunta también sobre Dios. Esos planteamientos que tú estableces sobre el estoicismo y el epicureísmo se podrían decir que vienen a ser como las bases, los gérmenes, las semillas de lo que una vez entonces surgió ya, como propiamente dicho, como existencialismo. ¿Se puede decir eso? Sí, se puede. Lo que pasa es que se aventura uno cuando le pone un punto de partida a corrientes de pensamiento, porque ha existido siempre, como decía ahorita Daniel, ha existido siempre esa preocupación y esa inquietud de las personas, por ejemplo, por su futuro, ¿verdad? Por su derrotero. Pero recuerda que el pasado día, hablando del siglo IV a.C., yo refería la muerte de Sócrates en el año 399 y después la muerte de Alejandro Magno en el año 323, en ese mismo siglo, cómo eso impactó al griego, a las personas de Grecia de ese tiempo. Primero, la muerte de su maestro, de su gran moralista, y la forma de morir, que es condenado a muerte tomando un veneno, la cicuta. Y después la muerte de Alejandro, una muerte tan temprana, tan joven. Eso provoca que las personas se cuestionen sobre el verdadero sentido de la vida. ¿Cómo es posible que una persona tan buena, por ejemplo, como Sócrates, muera? Incluso sea incomprendido por la sociedad y por la gente. Y después, ¿cómo es posible que una persona tan joven, con tanto futuro y con la obra que viene desarrollando, muera también tan joven? Así que eso se convirtió en un caldo de cultivo para el surgimiento de estas dos corrientes de pensamiento. Mira, Juan, yo les tengo una pregunta atrevida, quizá es la pregunta del programa, quizá no sé. ¿Y dónde tú ubicas a Cristo en ese contexto? No el Cristo divino, ¿verdad?, de la religión cristiana, sino el Cristo histórico, el Cristo persona, el Cristo existencial. Sí. ¿Cómo se puede ubicar dentro de lo que se llamaría hoy el existencialismo, dentro de las diversas corrientes? Si tú lo puedes ubicar en una, en otra, sacando la religiosidad. Yo no tengo en mente, ¿verdad?, hacer una paradita en Jesús, Yoshua, en Cristo, sino irme directamente al siglo XIX y siglo XX para hablar del existencialismo. Pero el Cristo siempre es divino, porque Cristo es una categoría divina, ¿verdad? Ahora Jesús, el nazareno, es entonces el judío, ¿verdad?, el personaje que tiene una historia que se puede evaluar desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista existencialista, desde el punto de vista histórico. Y después el Jesús Cristo, el Mesías,
es entonces otro personaje, ¿verdad? Con una categoría divina, diferente, que pudiera yo tratarlo más adelante. ¿Se orientaba él más hacia el estoicismo o hacia el epicureísmo? No, epicureísmo de ninguna manera. No. O sea, en el pensamiento más cristiano, el epicureísmo no se contempla más que en la esencia, que es la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Es más estoicismo, que es la resiedumbre de espíritu, es la responsabilidad de la persona, es la lealtad, es la fidelidad a la palabra empeñada, y es también la centralización de la persona en la historia. Pero, Lorenzo, si nos vamos, por ejemplo, al siglo XIX en Europa, a la época napoleónica, Napoleón encabeza en Francia y desde Francia un imperio que va conquistando territorios. Napoleón conquista España. Imagínate que España era la gran potencia de apenas unas décadas anteriores. Sin embargo, Napoleón logra colocar allí a su hermano, conocido como Pepe Botella, José Napoleón. Napoleón conquista Italia. Napoleón llega a Egipto y a parte de Siria. Es decir, que Napoleón, pudiera decirse en cierto sentido, es el nuevo Alejandro Magno. Y sin embargo aparece Waterloo y el duque de Wellington, que en Rusia entonces pone fin a ese gran poderío napoleónico. Napoleón termina vencido y retirado a la isla de Santa Elena, y entonces todo ese esplendor y ese crecimiento y esa trascendencia que Francia había logrado se viene abajo de pronto, y comienza un proceso de revoluciones sucesivas, de monarquías a repúblicas, hasta más o menos los años 70, ¿verdad? 1870, en que con la victoria del Sedan concluye entonces el imperio ahora de Napoleón III. Entonces, en medio de esa situación viene la angustia, viene la pregunta, viene el cuestionamiento sobre el sentido de la vida y la razón de ser. Y ahí aparecen personajes importantes. Ya se mencionaba antes al danés Kierkegaard, se puede hablar de Schopenhauer, que también desde Alemania ya presenta un pensamiento en cierto sentido pesimista de la vida de las personas. Se puede hablar de Nietzsche, que también desde Alemania presenta un pensamiento, algunos lo consideran nihilista, pero es también de cuestionamiento profundo de la vida de la persona, incluso de Dios. Recuérdese la promovida expresión nietzscheana de la muerte de Dios. Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros. Y entonces ese Dios ha muerto, en cierto sentido, es la esperanza ha muerto, el futuro ha muerto, la garantía de vida ha muerto. Y si ha muerto la esperanza, ¿qué es lo que queda? Queda la desolación, queda el vacío, queda la falta de consistencia, de seguridad y de autenticidad. Y eso más o menos caracteriza ese existencialismo del siglo XIX, y entonces llegamos al siglo XX. Imagínense el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y para la segunda pudiera decirse que casi se repite la historia napoleónica y la historia también alejandrina, con el caso de Hitler, ¿verdad? Que también avanza conquistando toda Europa y se convierte en la nueva figura, pero pasa lo mismo. También concluye, porque los imperios concluyen, y viene la desolación. Y entonces ahí aparecen nuevos personajes. Ahí aparece Jean-Paul Sartre, ahí aparece Simone de Beauvoir, ahí aparece Albert Camus, ahí aparece Karl Jaspers, ahí aparece Martin Heidegger, que mencionamos anteriormente, y ese pudiera decirse que es un nuevo matiz existencialista, que está marcado más por el ateísmo que por el agnosticismo y por el pensamiento religioso o de creyentes. ¿Y por qué es más ateo ese existencialismo? ¿Y por qué es más materialista ese existencialismo del siglo XX? La experiencia, la situación que la persona vive, el entorno, marca
incide y determina incluso muchas veces la forma de pensar de la gente. Imagínense ustedes que nosotros estamos recién saliendo de una gran pandemia, que estamos con una amenaza gravísima de confrontación, de guerra ahora con el caso de Rusia y el caso de Ucrania. Si esa situación que vive la humanidad en estos momentos como una espada de Damocles que pende sobre la expectativa, sobre la esperanza de la gente, no se ha de expresar en una respuesta existencialista. Por supuesto que sí. El mismo caso del COVID, con tantas personas muriendo en las familias, provoca un cuestionamiento de la gente sobre la vida, sobre el futuro, sobre la razón de ser, de vivir. Y ese cuestionamiento casi siempre termina también en un cuestionamiento sobre lo divino o sobre Dios. ¿Por qué Dios, como decía el epicureísmo de aquellos tiempos, por qué Dios permite que sucedan estas cosas malas, que son de exterminio de la vida y de las personas? Y entonces surge como respuestas a esas preguntas el existencialismo. De modo que el existencialismo, Daniel, fue, como se decía, una reacción de las personas a la filosofía tradicional, ontológica. Claro que sí, y una cosa importante que Unamuno va a acentuar es que entonces no importa en el existencialismo el por qué, y a buscar causa, a buscar esencia, sino el para qué estoy aquí, para qué mi vida, cuál es mi proyecto, cómo yo voy a dar sentido a esto que parece absurdo. ¿Es absurdo o qué voy a hacer? Y ahí entonces viene todo este debate acerca de si Dios o si la nada, si sentido o si no sentido. Y aquí la decisión de cada uno por la corriente por la que se va a decidir. Así es. Porque hasta en la teología se va a entrar esto, ¿ves? Porque Kierkegaard parte de la teología existencial. Era teólogo. Y va a haber también... y Marcel, Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, que era también teólogo, vamos a decir así. Y en la parte protestante hay un teólogo interesante, Paul Tillich, que también es una teología existencial. Pero interesante es esto, que ya todos van a coincidir en lo mismo. Vamos a centrarnos en este ser humano concreto de carne y hueso que vive en un barrio o que vive en un palacio. Esta persona, ¿cómo puede encontrar una razón de ser en su vida que no sea simplemente estar aquí para morir, Daniel, para sufrir? Juan, observen, ¿y cómo se manifiesta el existencialismo en la vida diaria de las sociedades del presente? Por lo menos en las nuestras de Occidente y en la latinoamericana, Estados Unidos y muchos otros países del área occidental. Haciendo la excepción con los países que realmente están dominados por la religión, los países musulmanes y otros que son muy cerrados en cuanto a la libertad de culto y de expresión del pensamiento y de las ideas religiosas y hasta científicas. Podemos ver ahora cómo se manifiestan. Ustedes no observan que posiblemente hemos entrado a una etapa de asimetría de un comportamiento existencial yéndose por un lado excesivo hacia la libertad, aplicando el criterio de la libertad, pero por otro lado evadiendo la responsabilidad individual para con los demás, con los niños, con las personas que deben ser protegidas. ¿Dónde se manifiesta esto? Es claro que se manifiesta que estamos entrando en una etapa donde la juventud y mucha gente decidió que lo que plantea el existencialismo, que hay que evitar esas esencialidades, es lo esencial que plantean esos existencialistas, en el sentido de que lo esencial, el existencialismo se debe contraponer a lo esencial, entendido lo esencial como que no se deben seguir los estereotipos sociales, las frivolidades sociales, los dogmas planteados por la religión, el disfrute por el disfrute, el hedonismo. Sin embargo, esa parte no se ha tomado en cuenta en la música, por ejemplo, de los reggaetoneros. Esa música está cargada de mucha irresponsabilidad. Pero, ante las tradiciones y las buenas costumbres. Perdóname, sí, Daniel. Okay. Mira, Jorge,
nosotros a veces pasamos por alto detalles cuando tendemos a hablar de los países musulmanes, los países cristianos, los países budistas, etcétera, sin tomar en cuenta que el país no lo es la gente y a veces es la mayoría. Los países cristianos no son todos cristianos, los países musulmanes no son todos musulmanes, los budistas no son todos, sino que hay diferentes características. Vamos a entrar en esos detalles precisamente por lo que tú dices, de qué lleva a las personas a plantearse el existencialismo, que no hay que ser filósofo, sino desde la persona más humilde y más sencilla se hace cuestionamiento existencialista, desde la persona mayor de edad hasta el niño más pequeño hace preguntas y se hace cuestionamiento existencialista. Pero ahora tenemos que ir a una segunda pausa y entonces volvemos con ustedes con este tema tan importante del existencialismo, ahora más cerca de nuestros tiempos. Nos vemos en unos segundos. Bueno, estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando del existencialismo. Quedó sobre la mesa una pregunta que es la identificación del existencialismo en nuestros tiempos, cómo puede identificarse en la conducta de las personas. Yo estaba diciendo que a veces los teóricos generalizamos y decimos los países cristianos, los países tal, pero los países no son como se considera. De hecho, se nota cómo la gente va cambiando de creencias y va mudándose también de particularidades, incluso dentro del mismo cristianismo, y eso sucede también dentro del mismo islamismo y en todos los sentidos. Y en un análisis que pretende ser filosófico, uno tiene que tomar en cuenta esas particularidades y esos detalles para no hablar a lo general, sino hablar directamente a las personas, que es lo que importa. Y el existencialismo, como ahorita decíamos, tiene su gran virtud de que se distancia de la teoría de que el hombre es un animal racional y ya, o de que el hombre es imagen y semejanza de Dios y ya. Lo que dice Sartre, por ejemplo, y el existencialismo es: el hombre no es, el hombre se construye, el hombre existe. Y estamos diciendo el hombre, pero realmente debiéramos decir el ser humano, porque en otros tiempos se hablaba del hombre para incluir a hembras y varones, y ahora en nuestros tiempos es menester decir el ser humano para que todas las personas, ¿verdad?, se sientan identificados. Entonces, el ser humano en el pensamiento de Sartre, y lo más importante, no es quién es el ser humano, sino cómo es, cómo vive, cómo se desenvuelve. Y ahí entonces tú decías, Lorenzo, ¿qué decir de la gente de los barrios? Porque el existencialismo es una filosofía que nace, en cierto sentido, Daniel, de lo particular a lo general. Porque es desde el individuo en términos particular y desde su libertad y su capacidad para decidir hasta definirse en sentido general. Y esa concepción inductiva de este modelo filosófico arrastra muchas veces al filósofo al agnosticismo o el ateísmo, porque implica desconocer verdades preestablecidas o condiciones causales que son las que generan determinados efectos. Y entonces, en cierto sentido, el existencialismo es del efecto llegar a la causa y no considerar que la causa ya existe y de ahí entonces nos movemos hacia el efecto. Eso es así en términos un poco general, porque Daniel ahora puede referirse en términos más particular a la pregunta de Lorenzo. Sí, tu pregunta, Lorenzo, me llega bien y es realmente, pienso que cómo esto se puede ver en la vida concreta de la gente hoy.
en los barrios, en el reggaetón, en todo. ¿Hay algo de esto o, no, o la gente vive sin preocupación? La gente está preocupada por la muerte, por el sufrimiento. Pues claro que sí, todo el mundo. Lo que sucede, como decía Unamuno, es que, y Ortega y Gasset y Heidegger van a decir lo mismo, es que aquí hay una huida. Le huimos a ese tema. Tú no ves tu propia muerte. Tú ves la muerte de los demás y hablas de ella, que los otros se mueren. Pero, ¿y tú eres un ser para la muerte. Pero a esa responsabilidad de asumir eso en nuestra vida es lo que llamamos el ser inauténtico, que huye a otras realidades para olvidarse de cuál es su realidad existencial. Y es aquí, pierde la preocupación por su ser, por su vida, y se va a las masas, al anonimato, como decía Heidegger y Ortega y Gasset. Entonces ya le está huyendo a esta problemática que el filósofo sí enfrenta. El filósofo sí que entonces la asume lo que es responsabilidad de todos y lo que es consecuencia para todos. Pero esas personas tienen la misma consecuencia. También cuando se acuestan sienten tristeza. Sienten un vacío existencial. Sienten desesperación. Porque el disfrute sin libertad, sin responsabilidad, no te lleva a nada. Se siente el vacío. Todos estamos ante esta realidad. Lo único que muchos quieren pasar por encima de ella y olvidarse que eso es real. Y no asumir la responsabilidad, la preocupación, como diría Heidegger, por el ser que le corresponde, por su ser. Pero, y el filósofo entonces sí que asume esto, sí que reflexiona sobre esto, sí que ve esta realidad y trata de buscarle una salida. Y es por eso que se dan toda esta filosofía. Vamos a ver qué solución podemos buscarle a esto, porque la gente está huyendo. La gente no se está dando cuenta o está olvidando de lo que ellos son realmente. Y en vez de libertad, caen en el libertinaje. Porque ya no saben quiénes son. Ya no saben hacia dónde se dirigen. O en la esclavitud, Daniel, o en la esclavitud de cualquier cosa, del alcohol, de las drogas. Como son las huidas o en el placer desenfrenado. Que suponen huidas en la persona. Y eso es lo que la mayoría entonces hace en la sociedad. Es huir a su vida y a su realidad. Teniendo la posibilidad de buscar un sentido a su vida. Aquí se van a debatir. Sartre decide, dice, esto debe decidirlo cada cual, dice Sartre. Yo me decido, dice, por ser marxista y buscar un sentido en eso. Pero no es porque el marxismo sea una esencia, sino porque él lo decide. Porque eso es la decisión que él toma. Aquí cada cual puede decidir, como dicen ellos, qué hacer. Unamuno dice, hay que hacer como el Quijote, tratar de buscar eso. Por encima de todo, tratar de negar la nada y buscar el sentido en lo trascendente. Además, Daniel, la toma de decisión es una demostración y una confirmación de la libertad en el pensamiento sartriano. Es decir, hemos sugerido que la persona puede caer en el libertinaje, puede asumir una libertad responsable o puede enajenarse, ¿verdad? La persona puede someterse a una idea, por ejemplo, tradicional o clásica y concebirla como absoluta, como sucede con el fundamentalismo religioso, ¿verdad? Muchas veces. Solo existe lo que yo creo y lo único válido es lo que yo creo. Y el que no cree lo que yo planteo o mi creencia está equivocado. Esa es una posición que asume la persona. Hay otro que entiende que no hay que creer en nada porque no vale la pena. Y hay otra persona que niega entonces, por ejemplo, la existencia de Dios o la divinidad. Y ahí está la trilogía que recreábamos ahorita. El filósofo existencialista creyente, ¿verdad? Que acepta, por ejemplo, la existencia de Dios, la posibilidad o la realidad de la salvación de las personas. El filósofo existencialista ateo, que tiene una posición extrema, ¿verdad? Extremista, materialista, que niega la existencia de Dios con algunos matices, incluso como llega a plantearlo Descartes, como llega a plantearlo Sartre,
no es solamente que Dios no existe, es que Dios no puede existir, porque sería una contradicción la existencia de Dios frente a la realidad de la libertad. Porque ese Dios que la gente normalmente predica es un Dios que lo controla todo, que niega la libertad de las personas. Es un Dios que controla hasta el movimiento de la hoja de un árbol, hasta un pelo de tu cabello. No se da sin que sea su voluntad. Y entonces, si todo lo controla Dios, ¿hay libertad? No, no puede haber libertad. Y él dice, pero yo soy un ejemplo claro de que sí existe la libertad, porque yo decido, yo tomo decisiones por actuar, por acometer. Así que si existe la libertad, por lo menos ese Dios absolutista y controlador que las personas están presentando no puede existir, porque sería ilógico, sería contradictorio la existencia de una tiranía donde hay al mismo tiempo también libertad de las personas. Entonces hay una posición extrema, ¿verdad?, de negación de la existencia de Dios, de aceptación de la existencia de Dios, y hay una posición intermedia que siempre es compleja, ¿verdad?, que hemos definido como agnóstica, que es la de que no considera necesario entrar en esos debates, probablemente porque no lleguemos a nada. Así también hay personas que plantean. De hecho, con frecuencia la gente dice, de temas de política y de temas de religión mejor no se hable. Incluso a veces cuando surgen temas de este tipo en el aula de clase, aparece casi siempre un estudiante que dice, profesor, mire, de esos temas religiosos es mejor no hablar porque nunca vamos a llegar a un punto de vista. Y entonces, eso es una negación de lo que representa la universidad y la ciencia y la investigación. ¿Cómo es posible que no podamos llegar a un punto de vista si nosotros somos capaces de razonar y de someter a un proceso de causa-efecto las cosas? ¿Por qué no es posible llegar a un punto de vista? Porque nosotros nos extremamos en nuestra posición, asumimos posiciones fundamentalistas y lo que yo digo eso es, y el otro dice lo que él dice eso es, y entonces no es posible llegar a punto de vista. Y realmente el existencialismo, no importa qué tendencia sea, el existencialismo toma un punto de vista dialógico, es decir, la comunicación como camino. Es decir, ante un mundo que parece que no podemos entendernos, hay que mantenerse firme en que hay que mantener ese espacio de la comunicación, y esto lo propone Jasper, Sartre, todos van a proponer esto. La comunicación debe ser una posición fundamental de asumir responsabilidades por nuestro mundo, y por eso entonces se va a dar el elemento de que si para un grupo de existencialistas la vida es un absurdo, para otros la vida es esperanza. La vida es esperanza cuando nos abrimos a lo trascendente, a Dios, a lo santo. Entonces el alma la podemos concebir como inmortal, que no morimos, y así nos abrimos a un mundo de lo desconocido. Pero a esto no puede penetrar la ciencia, y esto no puede tener nunca. Y eso rompe con la nada. Eso rompe con la nada. Eso es romper con que no hay sentido y que vamos hacia la nada. Existe algo. Entonces es que exista algo, pero eso es una decisión. Es más esperanzador. Mira, es una decisión. Vargas. Bueno, perdóname, sí. Vamos a pasar a una última pausa antes de la conclusión final, y ahí entonces vamos a hacer algunas puntualizaciones en términos individuales. Así que estamos agradecidos de su sintonía y vamos a una pausa. Complacidos de contar con su sintonía, con su presencia junto a nosotros a través de su programa Dialéctica. Continuamos con el tema del existencialismo. Ahora el profesor Lorenzo va a referirse al mismo. Sí, bien. Quiero establecer lo que plantea el existencialismo, lo fundamental. La meta es la felicidad. ¿Y la felicidad a través de qué?
a través del sentido de la vida, pero no un sentido, un solo sentido de la vida, como se dice. Es decir, esa pregunta yo creo que a veces está mal formulada. ¿Cuál es el sentido de la vida? Debería ser, ¿cuáles son los sentidos que podrían manifestarse en la vida de cada quien? Dependiendo de la persona, la vida puede tener uno o más sentidos. En ese sentido, quiero decir que el profesor Daniel Vargas ha desarrollado un sistema ético-moral donde se diferencia un poco de los existencialistas que estamos viendo. Aunque Daniel Vargas, claro está, se puede ubicar dentro del existencialismo, pero hay una diferencia entre Daniel Vargas y los existencialistas que hasta ahora hemos visto. Ellos plantean que tu felicidad, el sentido de tu vida, la enajenación del individuo, la libertad del individuo, depende de él mismo, en cierta forma 100%, prácticamente 100%. Daniel Vargas, por otro lado, dice que esa libertad, esos principios, no están solo en el individuo, que están en la naturaleza misma, en el universo, de donde el individuo emana como materia, como biología, como vida. Están antes que el individuo, pero no en un plano metafísico, no, en un plano real del universo. Los valores, los principios que él plantea y los valores que de esos principios se desprenden, están en sí en el universo. Veamos cuántos principios Daniel plantea que existen. Plantea la unidad, y fíjense que claro, la unidad. La gente debe buscarle sentido a su vida, y lo busca de hecho a través de la unidad. Miren la familia, la mujer, la esposa, sufre con un marido machista, violento, que la maltrata todo el tiempo, que ella ya ni deseo sexual siente, pero lo engaña, y lo acepta por la perpetuación, el cuidado y la salud y el bienestar y criar sus hijos, y lo tiene que aceptar. Ella, el sentido de su vida en ese momento, aunque no disfrute de los placeres de nada, es mantener la unidad de la familia. Ese es un principio que mucha gente lo asume. La bondad también es un principio, y hay ejemplos de gente que asumen el sentido de su vida como bondad. Santa Teresa de Jesús y la Madre Teresa de Jesús y el mismo Jesús. La justicia también es otro de los sentidos que la gente le da a su vida. Por ejemplo, los judíos, muchos, la mayoría, le dieron sentido a su vida después del holocausto, buscando la justicia hacia aquellas personas que provocaron ese dolor y ese sufrimiento. Pero no se confunda la justicia con violencia. La justicia con violencia no, con venganza no es justicia. También tenemos la libertad. La libertad es otro de los principios que dicen que usted se puede cobijar ante ella y para buscarle sentido a su vida. Muestras de voluntad, de libertad tenemos en Juan Pablo Duarte, Nelson Mandela, Gandhi, que buscaron la libertad de sus pueblos. También tenemos la verdad como otro de las sombrillas donde los individuos podemos refugiarnos para darle sentido a nuestra vida. Los investigadores, los artistas, los filósofos, que buscan destacar y ofrecer, contribuir con el desarrollo de la humanidad. Entonces lo importante es, ¿qué es lo importante? Como dice Daniel, como decimos, buscar un equilibrio entre esos 5 principios, darle sentido a nuestra vida, quizás no solo desde un punto de vista, no solo de la libertad, de la bondad, de la unidad, porque si se te agota y cumple, te quedas vacío y en la nada, no. Hay que tratar de integrar y ser diverso. La naturaleza, el mundo es diverso. Y nosotros en la búsqueda de nuestra felicidad, del sentido, del significado de la vida, debemos ser diversos y tener siempre plan A, plan B, plan C, etc. Habrá un programa para tratar ese tema que es fruto de una investigación empírica, realmente, cómo llegamos a todo eso. Por eso no me referiré a ello ahora, sino terminar mi parte para darle paso al profesor Juan, de que realmente este tema del existencialismo y la existencia nos pone a nosotros ante el ser y ante la nada, y cada cual debe decidir. Voy hacia la nada, hacia la muerte, hacia el sufrimiento, hacia el absurdo, al sinsentido, o yo quiero abrirme a la esperanza. Y para esto es necesario lo que nos dice el existencialismo. Es el querer, la voluntad. ¿Qué usted quiere? ¿Usted quiere que tu vida tenga sentido? Pues usted debe querer creer. Debe querer creer en lo absoluto, en Dios, en este sentido. ¿Y para qué? Para que su vida no quede en suspenso, en ese suspenso y en un mar de dudas
debe abrirse a eso, a esa inseguridad, diríamos. Y termino con este pensamiento de Unamuno, que nos puede dar luz también, y como un imperativo vital. Nos dice Unamuno: hagamos de nuestra vida, si es que no está reservada la nada, hagamos como si la nada fuera una gran injusticia. Peleemos contra ella, contra el destino, y aún sin esperanza de victoria, peleemos contra ese destino quijotescamente. Qué maravilloso es decidirme por Dios, por creer, para que tu vida pueda darle un sostén. Sería también mi invitación. Fíjense que dicen que los filósofos no creemos. Sí, yo me abro a esta perspectiva de la trascendencia y creo que da un gran sostén a la vida, una gran esperanza. Mira, hay una expresión, bueno, hay un pasaje bíblico. Jesucristo dijo en una ocasión: no se hizo el hombre para el sábado, sino al revés, se hizo el sábado para el hombre. Y esa es una postura existencialista. Eso es de reconocimiento de la importancia del individuo, de la persona, ¿verdad? De centralización, eso es humanismo. Nosotros no tenemos como destino simplemente cumplir con lo que se nos impone, sino que tenemos como función construir las normas, construir la vida, construir la prosperidad, desarrollar el quehacer nuestro como personas y también como sociedad. Y eso es lo que motiva al existencialista, es frente a la gran adversidad que nos amenaza y que nos envuelve, preguntarnos y buscar alternativas. Y entonces esas alternativas siempre van a ser diversas. Si nos sujetamos a las ideas preconcebidas, entonces no va a ser una alternativa construida desde la existencia misma de la persona. Y la idea del existencialismo es partir de la existencia para entonces buscarle sentido a la vida. Bueno, señores, ya ven, el tiempo, como siempre, es el principal tirano de este tipo de conversatorios en la televisión. Ya nos están diciendo que terminamos el tiempo por el día de hoy. Quisiéramos invitarles cordialmente para que el próximo domingo o a la misma hora nos encontremos en este su canal, Su Mundo TV, con este su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Recordando que el tema de hoy les dice a ustedes que lo importante es existir, tener vida y que la tengan en abundancia. Amén. Buenos días, nos vemos el próximo día.